Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Telediario. Les saluda Fabricio Ceballos. Este martes 15 de enero tenemos importante información para compartir con ustedes. Entre lo más destacado tenemos: el empresario Tomislav Topic deberá responder ante la Fiscalía General del Estado por el origen del dinero que devolverá al país. La Asamblea Nacional definió a los legisladores que conformarán la comisión multipartidista que investigará las denuncias de corrupción contra la asambleísta de Creo, Ana Galarza. Varios legisladores analizan la continuidad del actual contralor Pablo Celi, quien, según varios entendidos en el tema, debería postularse a un concurso de méritos de oposición para ser titularizado en el cargo. Del 17 al 21 de enero se rendirá el examen Ser Bachiller en el régimen Costa. Con ella se definen los cupos para acceder a las diferentes carreras universitarias. Y en las noticias del mundo, al menos 14 muertos dejó un ataque terrorista ocurrido en Nairobi, Kenia. Arrancamos con las noticias. A pesar de tener un acuerdo con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Tomislav Topic deberá responder ante la Fiscalía General del Estado sobre los 13,5 millones de dólares que devolverá al país. Así lo dio a conocer su titular, Ruth Palacios. A un día del anuncio del gobierno de que la Unidad de Análisis Financiero llegó a un acuerdo con el empresario Tomislav Topic para la entrega de 13,5 millones de dólares de presunto origen ilícito que Odebrecht habría depositado a Glory International, Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia, acudió a la Fiscalía a entregar información. Hemos entregado la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos inusuales, operaciones inusuales que correspondía a la investigación de la trama Odebrecht. También hemos entregado el pedido del señor Topic al gobierno nacional, en el cual él está dispuesto a consignar en la cuenta del Tesoro Nacional 13,5 millones de dólares. Sin embargo, la titular de la Fiscalía, Ruth Palacios, aclaró que no conoció de dicho acuerdo. Me hubiera gustado que el señor Tomislav se acerque a Fiscalía, porque Fiscalía es la única dueña del proceso penal. A Fiscalía no se le ha dicho absolutamente nada, yo no he tenido contacto alguno con el señor Tomislav, y eso lo veremos en los próximos días revisando la documentación que se me ha hecho llegar por UAF. Resaltó que dicho dinero será tomado en cuenta como reparación integral. Esos 13 millones en el evento de que así se produzca es una reparación al perjuicio ocasionado al Estado. No es ninguna colaboración eficaz ni aporte al proceso. Aclaró que Topic es parte de dos investigaciones previas, una por peculado y otra por lavado de activos. En estos dos procesos está la investigación adelantada. Sin embargo, reitero, como es todo un proceso investigativo, nosotros no nos podemos fiar de algunos elementos, sino tener la gran mayoría de aquellos para poder formular cargos. Solicitamos una entrevista con Topic, pero nos manifestó que por el momento no dará declaraciones. Sin embargo, a través de un mensaje por WhatsApp dio su respuesta ante las afirmaciones de la fiscal. Nosotros colaboramos proactiva, total y completamente. Si la Fiscalía desea que acudamos a ella, así lo haremos. Creo que la señora fiscal tiene razón al mencionar que una consignación no exonera de la responsabilidad. Finalmente, la fiscal general exhortó la colaboración de la Contraloría, la UAFE y de todas las instituciones del Estado para fortalecer el trabajo en contra de la corrupción. Indicó que entre junio de 2017 y lo que va del año, la Contraloría presentó 372 informes con indicios de responsabilidad penal. De esa cifra, 209 están en investigación previa. Olga Velasco, Telediario. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, destacó la importancia de recuperar por primera vez para el Estado recursos provenientes de la corrupción. En primera impresión se refirió al compromiso para la devolución de 13,5 millones de dólares y explicó el presunto origen de ese dinero. Usted decía hace un momento, es una modesta cantidad. 14 millones de dólares para la mayoría de las personas que escuchan este noticiero es el dinero que nunca verán en su vida trabajando honestamente. Con 14 millones de dólares nosotros podríamos hacer más de 5 escuelas. 14 millones de dólares del dinero que no se ha recibido nunca por corrupción. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa medida. Y ese es un dinero que va a permitir
que jubilados, que niños, que personas que hoy día están atendiendo en los hospitales reciban ese dinero en su bolsillo porque siempre les correspondió. Ayer saltaban los correístas diciendo, no está demostrado que hay un vínculo. ¿Recuerda ustedes cómo actuaban en todos los casos? Acusaban a Pedro Delgado de corrupción, hacían homenaje. Acusaban a Capaya de corrupción, hacían homenaje. Acusaban a Ricardo de Rivera de corrupción y negaban que no había hecho nada el señor Ricardo Rivera. Pues el señor Ricardo Rivera, que es tío del ex vicepresidente Glass y además una persona que lo crió, es decir, un vínculo muy, muy, muy fuerte, donde trabajaba, en la empresa en la que trabajaba el expresidente Glass antes de ser vicepresidente, era la empresa del señor Rivera, es decir, tenían un vínculo muy fuerte. Es una empresa del señor Rivera la que pagó el dinero al señor Topic, la que entregó estos 13.5 millones de dólares. Y es ese dinero que está devolviendo Topic. Vamos con más temas. El exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, tendrá 2 instancias más para apelar su extradición ante la justicia española. Él es requerido por su presunta participación en el caso del secuestro a Fernando Balda en Colombia. La resolución de la justicia española de dar paso a la extradición de Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia, no es de ejecución inmediata, puesto que es de primera instancia. Así lo detalló su abogado Stalin Oviedo. Varios recursos. Entre esos, el recurso que se presentará esta semana, que es el recurso denominado de revisión. Además, existe un recurso constitucional, el cual tiene también que ser evacuado luego de la apelación. Romero es requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el secuestro de Fernando Balda en 2012. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, explica que la respuesta final se podrá conocer este mismo mes. Por los plazos tan cortos y tan apretados que se manejan en la justicia española para los temas de apelaciones, harán que tengamos un resultado que a más tardar debería estar hasta el 27 de enero. Pablo Romero fue llamado a juicio por el delito de secuestro tras ser nombrado en los testimonios anticipados de los 2 cooperadores eficaces de emitir las órdenes. Pablo Romero es quien está grabado en más de 10 audios en los cuales dispone que se cometan todas estas atrocidades, pero además es importante, incluso hay conversaciones posteriores donde está preocupado y pregunta cómo están los secuestradores, ya les condenaron, ¿cómo hacemos para limpiar esto? Lo que es rechazado por Oviedo. Las órdenes que impartieron los dirigentes de la CNI, que supuestamente impartieron los dirigentes, a la época Pablo Romero no era parte de la CNI. El operativo de secuestro, el secretario nacional de inteligencia es Pablo Romero, varios meses antes. El operativo Boyacán es Patiño, pero siendo la cabeza de la inteligencia y quien dirigía la inteligencia, Pablo Romero. Rodríguez señala que los tiempos son justos, pues en febrero finaliza la prisión preventiva de los 2 agentes de inteligencia cooperadores del caso y se espera hasta eso contar con Romero para la audiencia de juicio. En este caso también fue llamado a juicio el exmandatario Rafael Correa. Sin embargo, esta etapa se suspendió para él por encontrarse fuera del país. Romero además tiene otro proceso abierto por presunto peculado. Olga Velasco, Telediario. Y la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate del proyecto de ley anticorrupción de protección al denunciante, que remitió el Poder Ejecutivo hace poco más de 3 meses. Legisladores de diferentes bancadas políticas hicieron observaciones al cuerpo legal que contiene 10 artículos. En la escena parlamentaria comenzó la construcción del proyecto de ley anticorrupción que envió el Ejecutivo. Luego de la respectiva lectura del informe, el primer debate comenzó planteando observaciones al espíritu de la norma, pues se presentaron cuestionamientos en el sentido de que este proyecto de ley conlleva en sí aplicar reformas a otros cuerpos normativos vigentes. Además, propone crear acciones que pueden, desde la visión legislativa, crear conflictos con las competencias que tienen ministerios e instituciones judiciales. Por ejemplo, en el cómo y quién debe entregar el 20% de recompensa o compensación a quien denuncie dineros mal habidos por temas de corrupción y que, con esa denuncia, ayude a recuperarlos. ¿Será real este beneficio? ¿Será real que aquella persona que conozca dónde están los supuestos bienes o dineros mal obtenido, no sepa o no haya sido partícipe del delito? Además que se debe tener cuidado al garantizar impunidad a quien se arrepienta al haber cometido un acto alejado a la ley. Se termina, una cosa es denunciando y otra cosa es premiando al arrepentido, y aquí no ha pasado nada en lo judicial. Se puede dar hasta un incentivo, pero no bajo ningún concepto impunidad y olvido. Desde la izquierda democrática se plantea que la protección al denunciante, tanto público como privado, debe darse con total eficiencia, que garantice la reserva de quien expone un caso de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
sea el que recepte la denuncia. Nosotros creemos que manteniéndose la reserva y poniéndose un código alfanumérico, sea este organismo el que habilite, el que lleve adelante el proceso y de esa manera se precautele la integridad del denunciante. El proyecto de ley anticorrupción y protección al denunciante contiene 10 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición transitoria y final. Luego de este primer debate, las observaciones propuestas serán recogidas por la Comisión de Justicia, que se encargará de elaborar el informe para segundo y definitivo debate. Javier Ceballos, Telediario. Los asambleístas Amapola Naranjo de Revolución Ciudadana, Lourdes Cuesta de Creo y Raúl Tello de Integración Nacional serán quienes investiguen las denuncias contra la asambleísta Ana Galarza de la bancada de Creo. Todas las bancadas llegaron a la sesión de la tarde a un consenso y fue Rubén Bustamante de Alianza País quien presentó la moción de cómo estaría conformada la comisión. Por la asambleísta Lourdes Cuesta, asambleísta Amapola Naranjo y asambleísta Raúl Tello. Esa es la moción que pongo a consideración, señor presidente. Con 126 votos por unanimidad, la asamblea resolvió que Lourdes Cuesta de Creo, la correísta Amapola Naranjo y Raúl Tello del BIN sean quienes se encarguen de investigar la denuncia presentada por Ronnie Aliaga en contra de Ana Galarza. A ejercer conforme a las pruebas, con el debido proceso, lo que se tenga que hacer. Cuesta, quien es compañera de bancada de Galarza, se refirió a la pertinencia de que sea Raúl Tello quien dirija la comisión y a su vez se encargue de la vocería. Creo que las declaraciones anticipadas en un proceso de investigación podría llevarnos incluso a prevaricar y a perjudicar a alguna de las partes. Entonces, yo creo que lo mejor sería que el imparcial presida la comisión y sea de hecho el vocero. A más tardar este miércoles se convocarían para definir un cronograma de trabajo y comparecencias, considerando que tendrán apenas 10 días para escuchar a las partes y elaborar un informe. Ante cualquier denuncia, los legisladores debemos de tener el mismo tratamiento en lo que tiene que ver a ser investigados. Aliaga, mientras tanto, se encuentra a la espera de que la asamblea le facilite los videos del circuito cerrado de seguridad para saber quién es la persona que usa la tarjeta magnética asignada a la asesora 2 de Ana Galarza. Sí, exhortar a los compañeros de la Asamblea Nacional que nos den todas las facilidades, porque al final del día lo que queremos hacer es esclarecer la verdad. Y por lo pronto la legisladora que será investigada prefirió no hablar con la prensa. Alexis Moncayo, Telediario. Y el futuro de Pablo Celi al frente de la Contraloría General del Estado es analizado por varios legisladores. Existen diversos criterios con respecto al rol de Celi dentro del organismo de control. Para Cristina Reyes del Partido Social Cristiano no hay vueltas que dar. Pablo Celi, quien está al frente de la Contraloría desde junio de 2017 bajo la figura de la subrogación y no del encargo, debe finalizar el periodo en 2022. Por ende, él tiene que terminar su periodo de 5 años. Vale recordar que Celi asume la titularidad tras la renuncia de Carlos Pólida, quien la justicia lo vinculó en la trama de corrupción de Odebrecht. Fue designado por subrogación, no por encargo. En la misma asamblea hay quienes consideran que la evaluación a la gestión de Celi al frente de la Contraloría es una de las cuentas pendientes del Consejo de Participación Transitorio. Evaluar no significa terminar el periodo, porque tenían esa facultad. La evaluación, al parecer, es una deuda que tiene pendiente. No obstante, desde su óptica reconocen que Celi ha desarrollado un importante trabajo en la lucha contra la corrupción. Que las actuaciones del Contralor Pablo Celi han sido coherentes, han sido frontales en la lucha contra la corrupción. Visión que es objetada desde el correísmo, donde consideran se debe dar paso a un concurso de selección de un nuevo Contralor. El pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente en ese sentido. Evaluación a las autoridades principales, no a los subrogantes, y designación de nuevas autoridades. Este proceso ocurre cuando desde el Ejecutivo y la misma Contraloría se ha propuesto modificar la actual estructura del organismo para dar pie a la creación de un Tribunal de Cuentas. Alexis Moncayo, Telediario. Y el ex Contralor General del Estado, Alfredo Corral, es partidario de que Pablo Celi, actual Contralor, se postule a un concurso de méritos de oposición a fin de que sea titularizado en el cargo. Esta mañana, en Primera Impresión, se refirió a la subrogación que cumple Celi y su tarea al frente del organismo. Para este miércoles a las 10 horas quedó establecida la convocatoria a sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana a fin de analizar la situación de la Contraloría y su titular Pablo Celi. El primer punto del orden del día será el mandato sobre este tema. No está claro si Celi debe permanecer como subrogante hasta el final del periodo o el Consejo Transitorio debe comenzar a planificar cómo buscar a su reemplazo a través de un concurso. El ex Contralor Alfredo Corral explicó este martes en Primera Impresión que la subrogación en la ley orgánica de la Contraloría
Contraloría General del Estado no establece periodo de duración. La ley establece que ejercerá sus funciones hasta que se nombre al Contralor titular, sin decir cuándo ocurrirá eso. Sin embargo, aclaró que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene la atribución para hacer una nueva designación a través de un concurso de méritos y oposición. Es una situación un tanto difícil porque el país ha visto que el Contralor doctor Pablo Celi ha venido cumpliendo sus funciones con objetividad, con severidad. Si bien Corral se mostró partidario de que Celi siga en el puesto, aseveró que lo ideal es que la institución tenga a una autoridad titular. Explicó cuál pudiera ser el camino. Si es que el Contralor subrogante participa en el concurso de méritos y oposición y obtiene de esa manera la titularidad. Corral, quien ejerciera el cargo entre 1998 y 2002, se refirió también a la ausencia de un titular en la Fiscalía General del Estado. En donde las denuncias están durmiendo y no se procesan adecuada y ágilmente. La tarea de la Contraloría adquiere especial relevancia en el actual momento, en el que el gobierno de Lenín Moreno ha insistido en diversos espacios en fortalecer el combate a la corrupción. Néstor Aguilera, Telediario. Vamos a otro tema. Según la Defensoría del Pueblo, no existe un cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que dispuso la ejecución de mecanismos de protección y reclamo para los más de 2.000 afectados por las prácticas comerciales indebidas de la empresa ICESA. La compañía se dedicaba a comercializar cocinas de inducción puerta a puerta. La Defensoría del Pueblo quiere que este caso no muera. Este martes se realizó en Quito la audiencia de verificación del cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que dispuso en marzo del 2018 al Ministerio de Electricidad la implementación y ejecución de mecanismos accesibles, efectivos y oportunos de reclamación y protección ante los más de 2.000 reclamos de ciudadanos que se consideraron afectados por las prácticas comerciales indebidas de parte de la empresa ICESA en la venta de cocinas de inducción entre los años 2015 al 2017. Según la Defensoría del Pueblo, existe un cumplimiento parcial del dictamen judicial. En este momento le solicitamos a la jueza se declare el incumplimiento, lo cual ha sido acogido por la señora jueza. De acuerdo a la autoridad, este incumplimiento de la sentencia será puesta a conocimiento de la Corte Constitucional para que los nuevos jueces de este organismo establezcan las sanciones pertinentes. Implica incluso la responsabilidad de los personeros que en su momento omitieron su deber de cumplimiento de la sentencia. Y vaya usted a ver, pues en los sectores rurales, estas brigadas de cortes iban y los amenazaban que si no pagaban la cocina le cortaban la luz. De hecho, hay ciudadanos que tienen hasta un año que están sin energía eléctrica. Pero este tema adoptó otra arista, la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la terminación del plazo del subsidio que el gobierno entregaba a las personas usuarias de las cocinas de inducción. Este beneficio permitía, por ejemplo, a las personas con cocinas de inducción exonerarse del pago en las planillas del consumo eléctrico de hasta 80 kilovatios al mes y en el caso de duchas o calefones eléctricos hasta 20 kilovatios. El programa PEC está cerrado, o sea que entiendo que esto es una decisión y esto nos preocupa porque antes de salir lo que había pedido el ministerio es que se le dé un plazo adicional para cumplir con la sentencia. Ahí lo que uno se pregunta es, en 9 meses no pudo cumplir, ¿va a poder cumplir en 3 meses? Javier Ceballos, Telediario. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral. En la cita, el jefe de Estado solicitó dar continuidad al proceso de investigación que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizó a 5 proyectos denominados como emblemáticos por el gobierno anterior. Además, el primer mandatario dio a conocer los objetivos de la implementación de un acuerdo nacional. Nosotros ya hicimos el año pasado un gran proceso de diálogo, hicimos una convocatoria a diálogo, lo cual fue realmente indicativo para poder tomar nuestras políticas gubernamentales. El Gran Acuerdo Nacional es bastante más que aquello. El Gran Acuerdo Nacional significa que las decisiones que se tomen en conjunto con los sectores de la sociedad ya no sean solamente indicativas, sino vinculantes, porque es un acuerdo. Con una inversión estatal de $518 millones, el gobierno nacional inauguró la hidroeléctrica Mina San Francisco en la provincia de Azuay. Durante la inauguración de este proyecto emblemático, el ministro Carlos Pérez afirmó que el gobierno no venderá ni privatizará los proyectos estratégicos.
La presa tiene una altura de 54 metros con una capacidad de embalse de 14 millones de metros cúbicos de agua. Ubicado entre las provincias de Azuay y El Oro, la hidroeléctrica Mina San Francisco fue inaugurada este martes. Una obra que se va a ver beneficiado los 17 millones de ecuatorianos. Las 3 turbinas tipo Pelton tienen una capacidad de generación eléctrica de 270 megavatios. Una nueva fuente de energía limpia, renovable. La obra inició en marzo de 2012. Derivado de afrontar problemas de tipo geológico, de ingeniería en varios de los frentes de obra. Descartan cualquier tipo de problemas constructivos. Fiscalización tiene especialistas extranjeros que verifican durante toda etapa constructiva las distintas fases del proyecto. El presupuesto inicial del proyecto fue de 480 millones de dólares. Luego de casi 7 años de construcción, termina con una inversión de 518 millones. Una variación del 8% en su valor contractual. Más bien es una muy buena respuesta. Durante la obra se generó 2.700 puestos de trabajo directos y 13.500 indirectos. Se invirtió 4 millones de dólares en obras de agua potable, saneamiento y proyectos productivos para las 8 comunidades de influencia directa. Los habitantes esperan que se concreten obras pendientes. Caminos vecinales, el lastrado de caminos vecinales y lo que es agua de consumo humano. Durante la inauguración de la hidroeléctrica, el ministro Carlos Pérez afirmó que no se venderán ni se privatizarán proyectos estratégicos como este. Eso quiero dejar claro, no hay privatización y no es interés del gobierno privatizar estos proyectos. Lo que se analiza es la figura de la concesión. Estamos analizando, viendo qué empresas están interesadas y estamos tratando de definir cuál sería el modelo de negocios. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Vamos con más temas. El juez Carlos Dávila Ortega determinó que no hubo violación de derechos a la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor Mirador durante la adquisición de terrenos para ejecutar el proyecto minero Mirador. La concesión de la obra está en manos de la empresa Ecuacorriente EXA. Por los desalojos ejecutados por la empresa china Ecuacorriente EXA en 2015, la comunidad amazónica Cordillera del Cóndor Mirador Cascomi interpuso la acción de protección, en la cual se aducía la violación a la consulta previa, libre e informada y al derecho a la vivienda digna. Pero este martes el juez Carlos Dávila Ortega negó dicho recurso. El proceso legal que se ha manejado ahora ha demostrado una vez más que la compañía ha seguido el debido procedimiento establecido en la ley de minería, en la Constitución, ¿no es cierto? Se ha respetado todos los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto Mirador. En 2012, la transnacional recibió la concesión del proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe, el mismo que ocupa una extensión de 2.950 hectáreas, y para implementarlo debió adquirir terrenos de propiedad de los comuneros del sector de Tundaime. Hemos adquirido a más de 150 personas y en los casos en los que las personas no han accedido a desocupar su terreno, se ha procedido de acuerdo con la normativa legal al desalojo correspondiente. Fueron afectadas 32 familias, de las cuales hasta ahora no han tenido un plan de reubicación. No solamente es que la infraestructura de su casa fue destruida, fueron destruidos sus medios de vida. Entre los argumentos del juzgador están las conclusiones de un informe pericial antropológico que desestima la ancestralidad de la comunidad y se asegura que sí hubo reuniones informativas a las que los comuneros no acudieron. Es discriminar al pueblo, a la gente, ¿sí? Es no respetar una autodeterminación de un pueblo. Los demandantes, que tienen el respaldo de la Defensoría del Pueblo, apelarán la decisión en la Corte Provincial de Pichincha. Consideramos que el juez no ha valorado adecuadamente los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. El litigio lo que planteaba es los desalojos violentos que se ejecutaron. El proyecto Mirador actualmente se encuentra en etapa de construcción de infraestructura y se espera que empiecen a producir a prueba a finales de 2019. El contrato de explotación minera establece que el Estado recibirá el 52% de los beneficios que genera el proyecto Mirador. Adicionalmente, hasta la fecha hemos pagado 70 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. Sofía Montoya, Telediario. Y para ampliar la información sobre este tema está con nosotros ya Santiago Yepes, presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador. Buenas noches, Santiago, gracias por estar con nosotros. Fabricio, muchas gracias, buenas noches, un saludo a ustedes, pero sobre todo a quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Gracias, Santiago. Bueno, para arrancar la entrevista, ¿cómo reciben ustedes esta decisión del juez? Bueno, sin duda creo que es una decisión importante. No creo que el sector minero ha salido triunfante el día de hoy. Creo que finalmente quien puede de alguna manera triunfar en este tema son las comunidades aledañas al proyecto, que finalmente verán que el desarrollo de los proyectos puede beneficiarles de una manera directa. Creo sin duda que lo que ha pasado el día de hoy con el caso de Cascomi, la determinación clara de que
no debió haberse realizado la consulta previa de acuerdo a lo que determina el 169 de la OIT. Al no existir, como lo ha dicho el juez el día de hoy, al no existir comunidades ancestrales, aborígenes, indígenas o tribales, cabía efectivamente lo que se procedió a hacer en el pasado, que es sin duda un proceso de difusión dentro de la aprobación correspondiente a los estudios de impacto ambiental. Esto sin duda marca un hito importante teniendo en cuenta que lamentablemente en el caso del proyecto Río Blanco, un proyecto en el que evidentemente no existen comunidades ancestrales, un juez de la SUAY de primera instancia y de la Corte Superior de la SUAY en segunda instancia ratificaron que el Estado no realizó la debida consulta previa sin haber existido comunidades ancestrales. Esto sin duda es una violación de procedimientos, una violación de la normativa, pero finalmente, al menos en el caso que hemos visto el día de hoy, se ha ratificado que al no existir comunidades ancestrales no cabía la consulta previa a las comunidades, teniendo en cuenta que la posición de las comunidades sin duda es fundamental para el desarrollo de los proyectos mineros. Eso creo que es fundamental ratificar. Centrándonos algo en el proyecto minero Mirador, ¿qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Los trabajos, me supongo que se suspendieron por esta acción de protección. ¿Qué es lo que debería pasar ahora con esta decisión de la justicia ecuatoriana? Mire, Fabricio, los proyectos mineros son proyectos de largo aliento. El proyecto Mirador no ha empezado producción todavía y tiene aproximadamente 19, 20 años de una etapa de exploración sumamente larga. Lo que requerimos las empresas mineras que hemos venido a coadyuvar para un desarrollo nacional importante es que finalmente las reglas sean claras, que finalmente después de haber realizado grandes inversiones no tengamos la posibilidad de que nuestros proyectos sean cerrados por supuestas violaciones de procedimiento en la aplicación de la consulta previa o que finalmente consultas populares, como ha pasado ya, lamentablemente con la aprobación del Consejo Nacional Electoral de una consulta popular en violación de procedimiento en el Cantón Girón, que evidentemente puede afectar sin duda el desarrollo económico. Creo yo que Gobierno Nacional, con quienes tenemos una muy buena relación, tenemos finalmente un tema en común, que es el generar un desarrollo positivo y un medio de vida mayor para los ecuatorianos. ¿Cuál es el potencial que significa en el caso puntual del proyecto Mirador, por ejemplo? Sin duda el potencial es importante. Se habla de aproximadamente 3 mil millones de toneladas de cobre. Esto sin duda es fundamental, teniendo en cuenta que esta empresa ya ha pagado regalías anticipadas, como lo ha hecho también la empresa Landing Gold. Esto quiere decir que se han pagado regalías sobre la producción sin que siquiera exista la posibilidad cierta de que haya producción todavía. Esas regalías van al Estado, ¿no? Evidentemente, el Estado invierte en obra social. Estas regalías van al Estado. Por ley, esto evidentemente tiene que el 60% ir directo a proyectos en la zona. Esto quiere decir que serán las comunidades las principales beneficiarias de las regalías que dejará el sector minero industrial. ¿Cuánto ha cambiado un poco la realidad socioeconómica de este punto del país con el proyecto minero de por medio? Y estas regalías anticipadas también que ya se han cumplido. Sin duda esto ha generado un capítulo diferente. El hecho de que finalmente las comunidades puedan beneficiarse de una industria encadenadora de valor, de una industria que tiene alta tecnología para desarrollar actividades poco contaminantes, hay que decir, como toda actividad humana, la minería no deja de ser una actividad contaminante. Sí. Evidentemente, lo que propiciamos es una minería tecnificada, una minería que finalmente propicie con altos capitales la posibilidad cierta de generar un impacto ambiental controlado, mitigado y remediado, pero que sobre todo el balance positivo que se genere a través del desarrollo de las actividades mineras finalmente genere impactos positivos a las comunidades y al país. Creo que los grandes descubrimientos que se han venido dando en el país, como es el caso de Fruta del Norte, el caso de Mirador, últimamente el caso de Cascabel, son sin duda temas importantes que nos deben llevar a una reflexión profunda. Debemos aprovechar nuestros recursos naturales de una manera evidentemente positiva. Y para eso evidentemente estamos todas las empresas mineras, en este caso socios de la Cámara de Minería, propendiendo una minería que es altamente controlada, pero que sobre todo es altamente encadenadora de valor. Entendemos que en el caso puntual del proyecto minero Mirador ha beneficiado ya con la generación de 3.000 puestos de empleo de forma directa e indirecta en el lugar, e incluso con la contratación de maquinaria pesada para poder otorgar trabajo a quienes viven en toda esta área. Hay beneficios reales, pero lo que preocupa de forma general es eventualmente el problema de la contaminación, el irrespeto al medio ambiente y demás. ¿Es posible pensar en una actividad minera responsable y respetuosa con el medio ambiente actualmente? ¿Y en nuestro país? Es factible hacerlo. Creo que es tarea de todos, es tarea del Gobierno Nacional
el propender a que las inversiones mineras sean las mejores, que las empresas altamente tecnificadas que ahora afortunadamente estén en el país, finalmente propendan a que se cumplan como se ha venido haciendo hasta ahora en el caso de las compañías industriales, más allá de lo que determina la normativa. Creo que en el caso del proyecto Mirador, evidentemente está ratificado que primero no debía haberse realizado una consulta previa, que los procesos de desalojo en el caso de ellos efectivamente fueron debidamente informados y que evidentemente se está generando un procedimiento adecuado en lo que es contratación, encadenamiento productivo y finalmente desarrollo para las comunidades. Creo que el modelo que debe discutirse es finalmente cómo aprovechar de una manera verdaderamente positiva el tema de los recursos naturales. Mi pregunta finalmente a aquellas personas que se oponen es ¿cuándo se han opuesto o cuándo se han quejado respecto a un proyecto de minería ilegal? No hemos visto hasta ahora a personas que hayan realizado manifestaciones en contra de lo que está pasando en Buenos Aires, de la depredación ambiental que ha existido en Esmeraldas, de la depredación ambiental que ha existido en ciertas zonas de Zamora. Que lo que ha pasado serio, ¿no? Son problemas serios, son sin duda temas complejos, problemas políticos sumamente profundos que deben solventarse con una actividad ilegal. Por lo tanto, lo que propiciamos es una actividad minera responsable, encadenadora de valor, pero que sobre todo tenga al ser humano y a la naturaleza como eje fundamental de esta actividad. Santiago, usted como máxima autoridad de la Cámara de Minería, ¿qué perspectivas tiene del sector minero en el país? ¿Cuál realmente es el potencial minero que tiene Ecuador a futuro? Fabricio, los números creo que son importantes. La incipiente exploración que ha venido realizándose en el Ecuador determina que no más del 5.6% del territorio nacional hasta el momento ha sido concesionado. De ese 5.6% hemos encontrado proyectos de clase mundial, como es el caso de Cascabel, un proyecto que se determina que es 3 veces más grande que el proyecto Mirador y 5 veces más grande que el proyecto Fruta del Norte. Esto evidentemente hay que tomarlo con positivo, ¿no? Con positivismo, teniendo en cuenta que la posibilidad cierta de encontrar yacimientos minerales importantes en el Ecuador es una realidad. Si es que finalmente este 5.6% del territorio nacional llegara a producción, se tiene en cuenta que más o menos el 0,06% del territorio nacional podría entrar en producción. Se habla en el mundo de que cada 1.333 concesiones o proyectos de exploración, solamente 3 terminan en proyectos de producción. Esto quiere decir que finalmente podemos aprovechar de una manera positiva nuestra etapa de exploración científica en búsqueda de yacimientos y mientras esto sucede, evidentemente, capacitar a nuestra gente, capacitar a nuestro talento humano, propender a que el modelo minero efectivamente sea positivo, que las mejores empresas vengan al Ecuador y que finalmente todos coadyuvemos a un desarrollo económico importante. El potencial minero de Ecuador es similar al de otros países de la región, por ejemplo, Chile, Bolivia, Canadá, por irnos un poco más al norte. ¿Estamos en ese nivel? Fabricio, un tema que es muy fácil visualizar y que nos da la posibilidad cierta de conocer qué tenemos. Chile, el primer productor de cobre del mundo. Sobre Chile está Perú, el segundo productor de cobre del mundo. Sobre Perú está Ecuador. Evidentemente, la realidad puede ser similar en la medida en que efectivamente nosotros propendamos a que el modelo finalmente sea positivo. Hemos visto que el gobierno nacional ha venido haciendo esfuerzos sumamente importantes en poder generar una actividad económica mayor. El tema de los subsidios, de la eliminación del subsidio de la gasolina es sin duda un tema importante y el sector minero está aquí para apoyar. Es un sector al que efectivamente hay que darle finalmente el requerimiento necesario, estabilidad tributaria, certeza jurídica y finalmente políticas de largo plazo que determinen que podemos ejecutar una actividad en este sentido. Para terminar, ¿la minería podría significar el cambio del rostro de Ecuador? Es una realidad, tenemos que pensar en una actividad postpetrolera. Sin duda, el poder ver qué vamos a hacer con estos fondos, sin duda es importante, pero la actividad minera industrial está aquí para quedarse. La actividad minera es una actividad encadenadora de valor, respetuosa del medio ambiente, respetuosa de las comunidades y sobre todo con altos recursos para propender a una producción importante para el país. Muy bien, agradecemos a Santiago Yepes, gracias por estar tiempo con nosotros. Agradecemos a Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, por ofrecernos información sobre esta decisión de la justicia ecuatoriana en torno al proyecto minero Mirador y también las proyecciones en el tema minero que enfrenta nuestro país. Vamos a hacer un corte comercial y al volver, entérese de las acciones que impulsa el gobierno nacional para evitar el consumo de drogas. Sigan con nosotros aquí en Telediario.
Hoy, en Memoria del Futuro, Live Packs, una vajilla biodegradable. Esfera Fayak, un rompecabezas en 3D. Y Electrolinera, una estación de carga solar. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ecuador TV presenta un lugar indomable, cargado de desafíos, de temperaturas extremas, persistencia y océano sólido. Obras de Fernando Mieles y Alan James que nos llevan a las profundidades de la Antártida. En cine.es, este domingo 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción, junto a Ecuador TV. Estamos de vuelta con la información en Telediario Estelar. El gobierno nacional busca acciones que permitan reducir el consumo de drogas. La gobernación de la provincia del Guayas presentó sus propuestas, mientras en la Asamblea Nacional se debaten normas para prevenir el uso de estupefacientes. El Ejecutivo plantea varias acciones para combatir y prevenir el consumo de drogas. En la recuperación de barrios para declarar los libres de drogas, los trabajos que hace el MIES, Médico del Barrio, en fin, todos los programas sociales que el presidente de la República ha dispuesto. Otra propuesta es la construcción de un centro de rehabilitación en Guayaquil para atender a pacientes de escasos recursos. De modo internación, para que sea en su integralidad el beneficio y la curación que se otorga a estas personas que están con esta terrible enfermedad. Los centros de rehabilitación que no están regulados no podrán continuar funcionando. Una atención a personas específicas con una enfermedad específica que no puede tener excepcionalidades ni flexibilidades y dar un plazo para que se regularice. Para el asambleísta Héctor Yepes, es necesario que el Estado asigne en el presupuesto los gastos necesarios para combatir y prevenir la drogadicción. Según estadísticas de las Naciones Unidas, por cada dólar que se invierte en prevención, la sociedad se ahorra luego $10 en el sistema de salud o en rehabilitación. También sugiere cambios en materia legal, sobre todo en la tabla del consumo de drogas. Hoy existe con la tabla un criterio absoluto que permite que los traficantes pues se hagan de la suya sin ninguna sanción. Ni peor aún, podemos avalar lo que se hizo, que no solo fue crear la tabla, sino fue darle publicidad. Pues solo faltó que en la pizarra de la escuela ponga usted puede tener hasta tanto. Que si hay la ordenanza, eso es insuficiente, porque la Policía Nacional no actúa por una ordenanza, actúa por lo que dice la ley. Entonces hay que cambiar la ley. Yo no digo que lo metan preso. Imagínese, de consumidor sale de narcotraficante. Pero sí, oiga, usted tiene que ir a hacer terapia, usted tiene que hacer tantas horas de trabajo comunitario o también el bolsillo que duele una buena multa. Dentro del vínculo familiar es importante fortalecer las relaciones. Educación con la familia, con los docentes, trabajo en la comunidad, en valores. Cuando los padres no comen ni una vez a la semana con sus hijos, existe el doble de probabilidades que consuman droga que si comen juntos por lo menos una vez al día. Mariuxi Buenaño, Telediario.
La unidad de delitos contra la vida DINASED localizó a 141 personas desaparecidas en Tungurahua. 6 casos continúan investigándose. Uno de ellos es el de Giovanna Pérez Constante, que desapareció hace 8 años. Los familiares y amigos de Giovanna Pérez Constante, quien desapareció en diciembre del año 2010 en la ciudad de Ambato, realizaron un plantón en la unidad de vigilancia comunitaria. Ya son 8 años de incertidumbre y sin tener una respuesta concreta de su paradero. No sabemos absolutamente nada, habiendo un sospechoso. Los primeros días le teníamos al joven, le teníamos en las manos, pero lamentablemente le dejaron que se escape. Estos plantones se realizan en todas las provincias para que las denuncias de desapariciones no queden en el olvido. Que frente a sus familiares desaparecidos, en muchos de los casos, no hacen absolutamente nada por encontrarlos. En la DINASED, Unidad de Delitos contra la Vida de Tungurahua, se presentaron 147 denuncias por desapariciones durante el año 2018. De las cuales fueron ubicadas 141, 6 quedaron en investigación. Debido indicar de las 6, son presentadas, 3 de ellas son presentadas de años anteriores. La policía de Tungurahua trabaja con afiches para localizar a las personas desaparecidas. Máximo Barba, Telediario. El Consejo para la Igualdad de Discapacidades CONADIS y la Agencia Nacional de Tránsito anunciaron el lanzamiento de un identificativo vehicular para uso y traslado de personas con discapacidad. El proceso de obtención del documento será únicamente en línea y será entregado a sus usuarios entre 15 y 21 días. El presidente del CONADIS manifestó que existen ciudadanos que hacen mal uso de los parqueaderos para las personas con discapacidad y que se busca que este identificativo unificado de vehículos para todo el país permita que sus espacios se respeten. Que va a permitir identificar al tipo de vehículo que vamos a apoyar directamente para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a parqueaderos o sitios privilegiados que se puedan dar, que es el sticker de esta manera que nosotros vamos a tener. El identificativo será para vehículos de personas con discapacidad, propiedad de terceras para uso y traslado de personas con discapacidad, automotores de personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la atención y cuidado de este grupo y transporte de personas jurídicas con fines de lucro que prestan servicios y cuidados a personas con discapacidad. Todo el proceso es en línea en la página web www.consejodiscapacidades.gov.es. Es asignado uno por persona o por servicio. La entrega y distribución del identificativo se encuentra a cargo del CONADIS a nivel nacional. Estará vinculada la matrícula del vehículo con la identificación del número de placa asignado y será otorgado en los casos ya explicados. Las personas con discapacidad consideran positiva la medida. Porque efectivamente puedes tener un dispositivo, eso es real, pero si tu conciencia no tiene ese dispositivo es muy difícil. El Código Penal prevé una sanción en el artículo 391 para quien haga mal uso de un parqueadero destinado a personas con discapacidad, $39.40, es decir, el 10% del salario básico. Verónica Rivadeneira, Telediario. Cerca de 920,000 personas están inscritas en el registro social para el bono de desarrollo humano. Sin embargo, aún están pendientes por calificar 120,000 núcleos familiares que viven en extrema pobreza y que no reciben este apoyo económico. A pesar de que el registro debe ser actualizado cada 2 años, desde 2013 este ejercicio no se ha realizado. Instalación de esta institución autónoma del registro social que sea capaz de hacer los levantamientos de los datos, comenzar a hacer los barridos, los recorridos censales o definir la mecánica con la cual se van a trabajar las unidades censales. Según la última revisión del CEMPLADES, desde el 2000 al 2018 hay personas que han cobrado el bono y también han recibido otros beneficios que les ha permitido cambiar su estilo de vida. Porque por un lado nosotros tenemos una contaminación del EDS, probablemente de unos 3 de cada 10, pero al mismo tiempo tenemos un problema de que hay pobres extremos que ya el ENEM nos dice 120,000 familias no tienen, extremadamente pobres no tienen registro social. Pobres que deberían estar, y luego de eso ya al comenzar a actualizar el registro social nos damos cuenta que efectivamente hay que hacer inclusiones y exclusiones. Quien administra el registro social es las CEMPLADES, ¿sí? Administra la identificación y la actualización. Estamos por el momento actualizando, levantando las encuestas, el INEC, el MIES y la Secretaría Técnica de Plan Todo Una Vida.
una regulación que forma parte de las acciones que el Gobierno Nacional ejecutará este 2019 y que busca beneficiar y darle la oportunidad a la clase más vulnerable. El esfuerzo económico que se está haciendo a nivel nacional en estos últimos meses tiene un fin: garantizar la equidad, garantizar el acceso, insisto, a los derechos fundamentales de la gente, de las personas, de los ciudadanos que más lo necesitan. Mariuxi Buenaño, Telediario. En Guayaquil, el Hospital del IES de Los Ceibos adquirió nueva tecnología que permitirá tener resultados en laboratorio en menor tiempo. Con 10 modernos equipos, la Casa de Salud podrá atender hasta 20.000 pacientes al mes. Con el objetivo de disminuir el tiempo de espera y brindar un diagnóstico oportuno a los afiliados y jubilados, el Hospital del IES de Los Ceibos cuenta con 10 modernos equipos de laboratorio. Sumado a esto, nosotros ahora tenemos un tiempo de respuesta óptimo. En nuestros inicios teníamos un tiempo de respuesta en urgencias que podría ser de 2 a 3 horas. Actualmente nuestro tiempo de respuesta en urgencias es de 1 hora, lo cual le permite al médico brindar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Con la implementación de estas tecnologías, la Casa de Salud pasó de atender a 9.000 pacientes al mes a 20.000, garantizando el resultado de los análisis. Mi examen era para otra fecha, pero de emergencia no citaba y me lo hicieron, gracias a Dios. ¿Y cuánto se demoraron? Hoy vine y hoy me lo hicieron. Me parece muy bueno, ya que la atención es mucho más eficiente, mucho más eficaz y uno, por ejemplo, yo tengo que ir mismo a trabajar y uno puede ir rápidamente y no se demora tanto. Los exámenes en el área de emergencia se realizan durante las 24 horas. Asimismo, en la atención de consulta externa, los horarios están establecidos. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Durante ese lapso de tiempo atendemos un promedio de 400 pacientes que vienen por consulta externa. El laboratorio del Hospital del IES de Los Ceibos cuenta con personal calificado y tecnología de última generación para toma de muestras y entrega a tiempo de resultados. Guadalupe Ayoví, Telediario. Nueva pausa en Telediario. Al volver del corte, conozca el estado de las vías de la provincia de Bolívar y también de la LOAC Santo Domingo. Sigan con nosotros. Este miércoles 16 de enero, en Primera Impresión, Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, para dar a conocer las cifras alcanzadas al cerrar 2018 como resultado de la remisión tributaria prevista en la Ley de Fomento Productivo. Además, para hacer un balance de la recaudación tributaria en 2018. Enrique Ayala Mora, historiador y docente universitario, para analizar la importancia de las acciones destinadas a combatir la corrupción que representa el compromiso del empresario Tomislav Topic de devolver al Estado $13,5 millones. Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos, para explicar las nuevas competencias que tendrá la institución que reemplaza al anterior ministerio y cómo se trabajará en esta materia. Primera Impresión, con Eduardo Califano. Comparte la emoción. Durante los últimos años, más de 100.000 elefantes africanos han sido aniquilados para el comercio de sus colmillos en el mercado ilegal de marfil. Una serie documental sobre el equipo que emprendió una lucha para salvar a los elefantes de la extinción. Al menos tendré esta zona protegida y habrá un lugar seguro para los elefantes. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ella es Fernanda, una terapista ocupacional y es encargada de los chicos del taller de panadería. Es muy dulce, le apasiona su trabajo. El amor que siente por los chicos es incondicional. Conoce más de ella en Sí Solo Sí, todos los sábados a las 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción.
Este miércoles, como siempre, no se puede perder el Café TV. Tendremos temas legales, hablaremos de inquilinato. Y miércoles tecnológico, José Rivera nos plantea las opciones que nos dan las plataformas electrónicas para hacer transmisiones en vivo. Y para terminar, un rico vallenático, pues. Le esperamos a las 10:40 por la pantalla de Ecuador TV. Comparte la emoción. Gracias por seguir con nosotros. El examen Ser Bachiller arranca este 17 de enero en el régimen Costa. La prueba para ingresar a la universidad está dirigida a recién graduados y a quienes aún no han podido acceder a una carrera universitaria. Evaluar las aptitudes, destrezas y habilidades de los aspirantes a ingresar a la universidad es el objetivo del examen Ser Bachiller. Estos campos son el dominio matemático, lingüístico, científico, social y el abstracto. Y en total son 160 preguntas que tienen los estudiantes 3 horas para rendir este examen. Tener una nota final mínima de 7 sobre 10, que es el 30%, que es el promedio obtenido en el subnivel de básica superior, el 40% que es el promedio de los 3 años de bachillerato y el 30% la nota del examen de grado Ser Bachiller. Que son los que recién se gradúa y aquellos que lo vuelven a dar por otra ocasión o que lo dan por primera vez porque antes no pudieron hacerlo. Un beneficio inclusivo que también alcanza a personas en estado de vulnerabilidad. Están en el segmento de aula hospitalaria, de centros de adolescentes infractores, los centros especializados de tratamiento de alcohol y drogas, las personas con discapacidad, personas que están en el extranjero y las personas privadas de libertad. Los requisitos para los participantes son: es una cédula de identidad, su pasaporte o su carnet refugiado. En el caso de pérdida, una copia notariada también. El comprobante de inscripción con su clave, que es lo que mencionaba antes. Y por último, recordarles que tienen que estar 30 minutos antes. Avalado por el Ministerio de Educación, el CENESID y el INEVAL, los inscritos son 166.834. Los bachilleres graduados en años anteriores que rendirán el Ser Bachiller en este régimen Costa, en cambio, son 117.405, dando un total para este proceso de 284.239 personas. La educación superior pública ocupa el 77% de la oferta nacional en el país. Mariuxi Buenaño, Telediario. Preste atención, si usted quiere estudiar inglés de forma gratuita, el Centro Ecuatoriano Norteamericano con sede en Quito abrió una convocatoria para el programa de becas que está avalado por la Embajada de Estados Unidos. Las becas están dirigidas a personas de escasos recursos económicos que cursen el 10º año o el 1º de bachillerato. Las inscripciones se receptarán hasta este miércoles en la institución localizada en el Parque Bicentenario de la ciudad de Quito. Líderes que tengan buenas calificaciones y que evidentemente por su situación económica no puedan acceder a estudiar inglés. La idea es que ellos entren en nuestro programa, que son de 18 niveles, se paga absolutamente todos, libros, incluso el transporte para ellos. Entonces, simplemente tienen que venir acá al Centro Ecuatoriano Norteamericano, llenar un formulario, traer evidentemente sus justificaciones, sus notas, sus certificaciones de ser líderes, de estar en... por ejemplo, si son deportistas. Y hasta este miércoles 16 de enero están abiertas las inscripciones para el Conservatorio Superior Nacional de Música. 30 cupos se abrirán para la carrera tecnológica con mención en instrumentos. El proceso de admisión es gratuito y debe realizarse de manera presencial. La magia y la habilidad que tienen en sus manos las unió. Nacieron con el gusto por la música. Son Selena y Damaris, estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ellas persiguen un sueño en común: estudiar fuera del país y conseguir un empleo en una orquesta. Que una buena opción igual es Argentina o Brasil. No creo que hay mucho apoyo de parte del Estado hacia nosotros o en sí del gobierno y más de la gente a nuestro alrededor. Somos como menospreciados, hechos de menos, cuando en realidad somos una fuente de arte muy, muy grande. El sonido del saxofón invade el centro de estudios. Edgar Gómez, de 20 años, ultima detalles para su examen. Quiere convertirse en un músico profesional y buscar una beca para obtener una maestría.
La música en sí tiene una conexión especial con las personas y puede transmitir desde lo más triste hasta lo más bello. Son 6 semestres que deberán aprobar Selena, Damaris y Edgar para obtener un título de tecnólogo con mención en un instrumento. Las inscripciones para esta carrera están abiertas hasta el miércoles 16 de enero. Ya hay que venir con conocimientos musicales, preferiblemente con un nivel de bachillerato. Por lo tanto, acá se perfeccionan y se profundizan los conocimientos que ya han adquirido estos jóvenes. El trámite se realiza de manera presencial en las instalaciones del conservatorio situado en las calles Cochapata y Manuel de Abascal. Los postulantes rendirán una prueba de suficiencia con 3 etapas. Escrita, donde se miden conocimientos, una segunda prueba donde se mide las condiciones innatas y la audición, que se toma en la especialidad que quiera cursar en el instrumento propiamente. El examen se desarrollará el viernes 18 de enero a partir de las 8 horas. 30 cupos están disponibles. La carrera es gratuita. Una vez que culmine la evaluación, el conservatorio deberá enviar las calificaciones a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, hasta el 28 de enero. Valeria Villarroel, Telediario. Vamos con otros temas. Los poblados fronterizos de Carchi cuentan con resguardo militar para garantizar la seguridad externa de la provincia. Las autoridades también piden la presencia militar en operativos de control y para la seguridad de los ciudadanos. El presidente del gobierno parroquial de El Chical, Nilo Ortiz, señala que los últimos hechos violentos en la frontera con Colombia son aislados y no irrumpen la paz y la tranquilidad en los poblados del noroccidente del Carchi. De lado y lado está patrullado. En el lado de Colombia, pues inclusive el mismo ejército ha dado la oportunidad de conversar con las autoridades. La presencia militar en el cordón fronterizo garantiza la seguridad a la población y los turistas. Y seguiremos manteniendo esa tranquilidad porque el desarrollo para Chical, para el subtrópico del Carchi, es el turismo. Los militares de Ecuador y Colombia realizan patrullajes de manera permanente con resultados positivos. Lo importante es realizar una buena planificación, realizar unos buenos patrullajes y cubrir áreas en cuanto a puntos de observación o otro tipo de operaciones que se realizan. El asambleísta por el Carchi, Javier Cadena, reitera que la presencia militar en los operativos de seguridad ciudadana son necesarios. Yo pienso de que en frontera eso es permanente y necesario por la seguridad e incluso por la estabilidad nacional. El gobernador del Carchi, Edwin Moreno, confía en la protección del personal de la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano. Confiamos siempre en el buen trabajo, en el buen desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol que realmente les ha otorgado la Constitución. En marzo del 2018, Ecuador y Colombia acordaron reforzar los dispositivos de seguridad en la frontera común. Lucy Jiménez, Telediario. Preste atención, las vías Guanujo, Echandía, Guaranda, Herrerías, San Juan, Chidanes, Bucay y Chimbo, El Cristal en la provincia de Bolívar presentan derrumbes puntuales que afectan parte de la calzada y requieren intervención permanente. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas realiza la limpieza en esos puntos y habilitó un carril para el tránsito vehicular. Sin embargo, se recomienda a los conductores evitar circular por la noche en la vía Guanujo-Echandía debido a las constantes precipitaciones que originan los deslizamientos. Mientras tanto, el Ministerio también informó que la vía Aloac-Santo Domingo está habilitada por completo. Hoy, Kerin cuenta a Zeinet que se irá muy lejos. Me voy, Zeinet. No entiendo. Te conté sobre otra escuela, ¿recuerdas? Me contrataron. En 2 semanas más. Eje no esperaba que Lale vaya a su casa. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático, como tú.
Comparte la emoción. Revisamos ahora noticias del mundo. Las autoridades de Kenia confirmaron que el ataque ocurrido en el distrito Westlands de Nairobi, causado por el grupo terrorista Al-Shabaab, causó al menos 14 personas fallecidas. No es la primera vez que la ciudad sufre un atentado terrorista. Las explosiones seguidas por disparos provocaron pánico en el exclusivo complejo 14 Riverside, ubicado en el distrito Westlands de Nairobi. Se trata de una de las áreas más exclusivas de la ciudad, donde funcionan lujosos hoteles, restaurantes, bares, oficinas y bancos. Los videos aficionados compartidos en redes sociales evidencian los momentos de terror vividos por la población. En las últimas cifras que se hicieron públicas se habla de al menos 14 muertos y varios heridos. El ataque, que fue reivindicado por el grupo terrorista Al-Shabaab, comenzó a las 3 de la tarde. Poco después acudieron fuerzas policiales y antiterroristas. La versión digital del diario The Guardian informó que la policía recuperó hace poco el control del complejo hotelero, pero que el número de muertos podría aumentar. Fernanda Vera, Telediario. Con 432 votos en contra y 202 a favor, la propuesta de la primera ministra británica Theresa May sobre un acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea fue rechazada por el Parlamento del Reino Unido. Ahora la funcionaria tiene como plazo el próximo lunes para exponer un plan alternativo para el llamado Brexit. El resultado de esta votación podría poner sobre la mesa nuevamente la opción de un segundo referéndum al respecto. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el decreto que facilita la posesión de armas de fuego en el país, una de sus principales promesas durante la campaña electoral. La legislación actual permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años de edad, sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, una vez que demostraran capacidad psicológica para su uso y justificaran su necesidad, requisitos que ahora serán menos rígidos. Y oficialmente comenzó sus funciones la Comisión de la Verdad del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México. Las reiteradas denuncias de irregularidades en la investigación hizo que el actual mandatario Andrés López Obrador firme el decreto de creación del organismo. Para dar satisfacción al justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas. Y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de estos hechos. Sin importar quiénes hayan sido, ni qué cargos ocupaban. Pido su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el más breve plazo que sea humana, legal y científicamente posible. Y antes de finalizar este espacio de internacionales, queremos contarles la historia de Solomón. Se trata de un pequeño guerrero de 5 años de edad que, para festejar que terminó su tratamiento de quimioterapia por el cáncer que le fue detectado, decidió brindar un show de baile al ritmo de su artista favorito, Michael Jackson. Con su guante blanco en la mano izquierda, imita a quien fuera llamado el rey del pop. En la publicación original, su madre escribió: "Por fin acabó su tratamiento. Que esto sea una luz para sus compañeros combatientes contra el cáncer". Esta entrega informativa. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche.